si quedamos que el guaraní tiene una de las formas más sencillas y rápidas de conjugar, hay algunas cositas que tenemos que saber. Hay que saber de memoria los prefijos para cada pronombre. Y el guaraní tiene sus pronombres correspondientes equivalentes a lo que sería el del castellano. Yo, tú, él, ellos, nosotros, ustedes, vosotros, ellos, ¿verdad? Sin embargo, en el guaraní hay una pequeña peculiaridad con dos de los pronombres que significan nosotros. Gente, síganle en TikTok a Aprendiendo Yo Para. Es súper dinámico, súper juvenil, súper fresco. Me encanta el acercamiento que le está dando esta página al guaraní. Vi estas publicaciones que hizo en su cuenta y dije, no, qué buena, la necesito para la clase, dije. Muy bien. Primero, empezamos. She es yo. De es tú, si es que vamos por el tuteo, o vos, si es que vamos por el voceo. Jae es él o ella. Acá me tomé la libertad creativa de ponerle a Ramoncito. Recuerden, el guaraní no tiene género gramatical. Un pronombre se refiere ya tanto al género femenino como al masculino. Luego tenemos ñandé, que significa nosotros. Es el nosotros que incluye. Vamos a ver a qué me estoy refiriendo, pero quiero que se acuerden de esto nomás, ¿sí? Asocien ya estas dos palabras, ¿ok? Ñandé, inclusivo. ¿Pero a qué se refiere? Vamos a ver en un ratito, pero porque necesitamos ver el siguiente ejemplo que también significa nosotros, ¿ok? Ore es nosotros exclusivo. ¿Pero qué es lo que significa inclusivo, exclusivo, Virpi? Me vas a decir. ¿Qué es lo que estás diciendo? Y yo te voy a decir, espectador promedio, espera, te voy a explicar. No te apures. Vamos a terminar primero la parte de los pronombres. P es ustedes. Y jaecuera es ellos. Me tomé la libertad creativa de ponerle acá a nuestros chicos, a nuestros chicuelos de la selección. Repasemos nuevamente. She es yo, de, tú o vos, jae, él o ella, ñandé, nosotros, inclusivo, ore, nosotros, exclusivo, pe es ustedes y jaecuera es ellos. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado